Este es un ejemplo básico del campo eléctrico creado por varias cargas y nuestro objetivo principal con esto va a ser familiarizarnos y entender bien el procedimiento para resolver este tipo de problemas. Y entonces lo que nos piden es encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico neto en el punto A, que está aquí abajo, y nos dicen que las dos partículas tienen una carga de 5.5 microcoulombs y la distancia entre ellas es de 5 centímetros. Y después nos dicen que esta distancia entre A y B es de 3 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir esta información aquí para que nos sea más fácil verla. Y aquí estamos asumiendo que la distancia entre el eje Y las cargas es igual. Y entonces, si todo esto son 5 centímetros, entonces estas son... Bueno, en realidad ni siquiera eso... No tenemos que asumir eso. Eso está mal. O bueno, no sé si está mal, pero el punto es que no lo ocupamos. Aquí entonces estos son 5 centímetros y esto 3. Y la carga... y para simplificar un poco las cosas, vamos a decir que esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Entonces, aquí tengo los pasos que habíamos escrito para resolver este tipo de problemas. Y lo primero es establecer un sistema de coordenadas que el problema ya no lo da. El siguiente paso era identificar el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Que habíamos dicho que generalmente iba a ser P, pero en el problema nos dijeron que es el punto A. Por eso en realidad no importa. Entonces los primeros dos pasos en realidad ya el problema no los da. Y el tercer paso entonces es dibujar el campo eléctrico de cada carga en el punto de interés. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Estas son cargas positivas. Entonces van a estar creando un campo eléctrico que se aleja de ellas, ¿verdad? Y entonces vamos a dibujar. Esta sería la distancia entre cada carga y el punto A. Y bueno, esos 3 centímetros ahí están medio atravesados, pero no importa. Y entonces esta carga 1 va a ser un campo eléctrico aquí en esta dirección, ¿verdad? Porque se está alejando. Y lo mismo en el caso de 2, siguiendo en esta dirección, vamos a tener un campo eléctrico. Y como las dos cargas son iguales, la magnitud de este campo eléctrico va a ser igual, ¿ok? Y entonces ya este es el paso 3. Y el paso 4 nos dice usar la simetría para ver si algún componente es 0. Y esto va a ser súper importante aquí. Porque entonces, vamos a ver, este componente E sub 1, este componente E sub 1 va a tener un componente en X, que es este que estoy dibujando aquí, y un componente en Y. Entonces este es E sub 1 en X y E sub 1 en Y. Y lo mismo con 2. ¿Ok? Este es E sub 2 en X y esto es E sub 2 en Y. Y a lo que se refiere eso de usar la simetría para ver si algún componente es 0, es que como dijimos, estos dos tienen la misma magnitud y por lo tanto sus componentes tienen la misma magnitud. Ahora, veamos qué está pasando con los componentes en X. Este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda, pero los dos componentes son iguales. Entonces, ¿qué está pasando? Que se están cancelando, porque lo que empuje este 1 hacia la derecha, este 2 empuja lo mismo hacia la izquierda, y al final entonces el efecto de estos componentes en X no es importante. Ahora, en el caso del componente en Y, este va hacia abajo y este va hacia abajo. Entonces los dos van en la misma dirección y por eso no podemos decir que se cancelan. De hecho, el efecto es aún más fuerte que si tuviéramos solo uno, porque están empujando los dos con la misma fuerza hacia abajo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a tener que encontrar el campo eléctrico de 1, ¿verdad? En A. Y ya sabemos la fórmula de esto, que es igual a K por Q, Q1 entre R al cuadrado. Ahora, R al cuadrado va a ser esta distancia de aquí. Esta distancia que estoy aquí dibujando, lo que sea. Y para eso es que nos dieron esta información de aquí. Porque entonces, vamos a ver, voy a dibujar este triángulo acá. Aquí lo que tenemos es un triángulo. Bueno, y de hecho sí tenemos que asumir lo que había dicho que no asumiéramos al principio. Entonces, vamos a ver, este es el punto B, este es el punto
A, que es lo que queremos encontrar. Estos son 3 centímetros y estos son 2.5 centímetros. Porque si todo esto es 5, entonces esto de aquí es 2.5. ¿Ok? Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar Pitágoras para encontrar este lado aquí. Vamos a decir que este lado es, bueno, esto es R. Y entonces R va a ser igual, bueno, R al cuadrado va a ser igual a 3 centímetros al cuadrado más 2.5 centímetros al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz de, bueno, R va a ser igual a la raíz de 3 centímetros al cuadrado más 2.5 centímetros al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3.91 centímetros o 0.0391 metros. Y acordémonos que siempre vamos a querer estar trabajando en metros. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos R, podemos utilizar nuestra fórmula del campo. Y entonces nos va a quedar que el campo va a ser igual a K, que es la constante, que ya la sabemos, por la carga de cada uno. Nos habían dicho que era 5.5 microcoulombs. Entonces, por 10 a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Queremos trabajar en la unidad base. Y todo esto entre 0.0391 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar entonces una magnitud de 3.24 por 10 a la 7 newtons entre coulombs. Pero, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar este componente E sub 1. Pero ya dijimos, haciendo este análisis, que lo único que nos importa es encontrar el componente E sub y. Entonces, ¿cómo encontramos eso? Muy fácil. Podemos usar la trigonometría. Y si encontramos este ángulo, usamos una función de seno para encontrar este componente en y. Y vamos a ver que este ángulo es lo mismo que este ángulo, ¿verdad? Eso es trigonometría básica, supongo. Y ese ángulo lo encontramos muy fácil diciendo que el tangente de ese ángulo es igual a opuesto, o sea, 3 centímetros, entre adyacente, que son 2.5 centímetros. Y entonces nos queda que el ángulo es igual a tangente inverso de 3 entre 2.5. Y esto va a ser igual a 50.19 grados. Ok, entonces lo que queremos es el componente de 1 en y. Y esto va a ser igual a E sub 1 por el seno del ángulo, ¿verdad? Esto ya lo hemos hecho montones de veces porque sabemos que... Bueno, lo hago otra vez, solo por si acaso. Seno del ángulo, el seno de un ángulo, es igual a opuesto entre adyacente. El seno de este ángulo es entonces opuesto, que va a ser E sub 1 en y entre... Seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces, opuesto es E sub 1 en y entre hipotenusa, que es E sub 1. Y entonces, con esto decimos que E sub 1 en y es igual a E1 seno del ángulo, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde salió esta ecuación que tenemos aquí. Y entonces, simplemente sustituimos los valores que ya tenemos. E1 es igual a 3.24 por 10 a la 7 newtons entre coulombs, por seno de 50.19 grados. Y esto nos va a dar... bueno. Y de hecho, podemos reducir el número de operaciones que tenemos que hacer, identificando que como estos componentes van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, E sub 1 en y, E sub 1 en y va a ser igual a E sub 2 en y. Entonces, el componente neto en y va a ser igual a lo que empuje E sub 1 en y E sub 2 en y. Es decir, lo voy a escribir aquí abajo. E sub y neto es igual a E sub 1 en y más E sub 2 en y. Pero sabemos que E sub 1 en y es igual a E sub 2 en y.
Entonces nuestro componente neto va a ser igual a E sub 1 en Y más E sub 1 en Y, y esto es igual a 2 por E sub 1 en Y. Entonces esta ecuación que estamos sacando aquí la multiplicamos por 2. Porque esto de aquí es E sub 1 en Y, lo multiplicamos por 2. Y esto nos va a dar 4.97 por 10 a la 7 newtons entre coulombs. ¿Ok? Y ahora, ya casi terminamos, lo único es que tenemos que identificar es que esto está empujando hacia abajo en este sistema de coordenadas que establecimos. Entonces vamos a dar nuestra respuesta final. Vamos a decir que la magnitud del campo eléctrico de esas dos partículas en el punto A va a ser igual a menos, porque va hacia abajo en el sistema de coordenadas que establecimos, 4.97 por 10 a la 7 newtons entre coulombs en J. ¿Ok? Y lo último que nos pedían es la dirección, y vamos a dar la dirección entonces desde el eje más X, y entonces este componente está yendo aquí directamente hacia abajo sobre el eje. Entonces la dirección la damos con este ángulo que estoy dibujando aquí bien feo. Y eso va a ser, a ver, estos son 90 grados, estos son 90 grados, llevamos 180, estos son 90 grados. Y entonces 90 más 90, 180 más 90, 270. ¿Ok? Entonces todo este ángulo son 270 grados. Y entonces vamos a ver, esta es nuestra magnitud y la dirección va a ser, es igual a 270 grados de medidos desde el eje más X, ¿verdad? Del lado positivo, contra el reloj. Y ya con eso estamos entonces terminando este problema.